pleasure to be here with you tonight. Es un placer estar aquí con ustedes esta noche. Our group has come for it's been 9 years since the first time we came. Han pasado 9 años desde la primera vez que vinimos para acá. And this is our 4th time. Esta es la 4ª vez que vinimos. And it's a joy to see a faithful group of people. I recognize a number of faces from our previous visits here. Y es un placer ver un grupo fiel de hermanos. Reconozco varias caras de las veces pasadas que hemos venido para acá. And your faithfulness is an encouragement to me. Y su fidelidad es un ánimo para mí. What is a discouragement to me is this language thing. Lo que me desanima es esto del idioma. I sense your heart, and I would love to be able to just speak with you and understand you and you understand me. Creo que puedo sentir el corazón de ustedes y me encantaría poder hablar con ustedes y que ustedes me entendieran y yo entenderles a ustedes. But since I'm so language challenged, we'll have to wait to heaven. Pero como tengo tanto problema con el idioma, vamos a tener que esperar hasta que llegue al cielo. I'd like to talk to you tonight from a passage in Genesis chapter 24. Me gustaría hablarles esta noche de un pasaje en Génesis 24. This passage has to do with finding the will of God. Este pasaje tiene que ver con encontrar la voluntad de Dios. The young people just sang Channels Only, and all of us who love the Lord, want to be a channel for Him. Los jóvenes acaban de cantar instrumentos solamente y todos los que amamos al Señor queremos ser un instrumento del Señor. To be able to be a challenge for the Lord, one of the questions we have to be able to answer is, what is God's will for my life? Pero para ser un instrumento para el Señor, una de las preguntas que tenemos que hacer es, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? I have 4 children, 3 girls and a boy. Tengo 4 hijos, 3 niñas y un niño. My 3rd daughter's name is Rachel. Mi tercera hija se llama Raquel. She's in the university, her senior year. Ella está en la universidad en su 4º año. She's home for Christmas, and we've been talking about the future and what God might have for her. Ya ha estado en casa para las Navidades y estábamos hablando del futuro, de lo que Dios tal vez quiere para ella. We both wish we could just pull aside the curtain and see what the future has. Los dos quisiéramos poder mover la cortina y ver más allá y ver lo que está en el futuro. But the Lord has not pulled the curtain. Pero el Señor no ha movido la cortina. I have a son-in-law who works for the government in the United States. Tengo un yerno que trabaja para el gobierno de los Estados Unidos. He is next week going to quit his job to start another job. Y la semana que viene él va a dejar su trabajo para comenzar otro. They have been in a lot of prayer about what the Lord would have them to do. Ellos han estado orando mucho para lo que el Señor quiere que ellos hagan. The job he's going to is a Christian organization, and they're not sure if it is something that will be long term. El trabajo que él va a comenzar es en una organización cristiana y ellos no están seguros de lo que va a pasar en el futuro. They've been praying for God's will. Han estado buscando la voluntad de Dios. When I graduated, just before I graduated from college a long time ago, I had no idea what I was to do. Justo antes de que me gradué de la universidad hace mucho tiempo, no tenía idea de lo que Dios quería que yo hiciera. I had trained for those years in the university and didn't have a clue where to go. Me había preparado esos años en la universidad y no tenía idea a dónde iba a ir. The last month before my graduation, I received a letter from the church where I now pastor, asking me to come be their youth pastor. El último mes antes de mi graduación recibí una carta de la iglesia donde ahora soy pastor pidiendo que yo fuera para allá para ser pastor de jóvenes. God kept it very simple for me. One choice. Dios me lo hizo muy sencillo. Había una opción. I've been there for 30 years now. He estado ahí ya por 30 años. I've only had a few opportunities to go, and when those opportunities have come up, it has been a real soul-searching time. What is God's will for me? He tenido solamente unos cuantos oportunidades para ir y cuando esas oportunidades vienen, ha sido un tiempo de ver adentro de mi corazón y ver qué es lo que Dios quiere, qué es la voluntad de Dios para mí.
Let's look at 4 things tonight in this passage of Scripture that help us find God's will. Vamos a ver 4 cosas esta noche en este pasaje que nos ayudan a encontrar la voluntad de Dios. And I'm going to have Ben read Genesis chapter 24, verses 1 through 9, Voy a leer and verse 27. 1 through 9 and 27. Voy a leer Génesis 24 del 1 al 9 y el versículo 27. Sigan ahí con la lista 1 al 9 y luego el 27. Será Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo o mujer, para mi hijo o mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Luego el versículo 27, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not to thine own understanding, and in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Cree en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. To be able to find the will of God, number one, we need to understand God leads through his precepts, his word. Para encontrar la voluntad de Dios, número 1, tenemos que entender que Dios nos dirige por medio de sus preceptos o su palabra. There are 2 things I see in these verses that Ben just read that we need to be able to get a hold of God's word. Hay 2 cosas que vimos, que yo veo en estos versículos que leímos, que tenemos que entender y captar para entender la palabra de Dios. Number 1, we must have a comprehension of God's word. Número 1, tenemos que tener una comprensión, un entendimiento de la palabra de Dios. In verse 7, it says that the Lord spake to Abraham. En el versículo 7 dice que el Señor le habló a Abraham. That is very important. Eso es bien importante. Comprehension is everything. I sat in the service this morning and did not even know where the text was when Ben preached. La comprensión es todo, el entendimiento es todo. Estuve en el servicio esta mañana y ni sabía cuál era el texto que el hermano Benjamín usó cuando predicó. That's how bad my Spanish is. Así de mal es español. Comprehension is everything. Pero la comprensión es todo. Sometimes it's not language that keeps us from comprehending. A veces no es el idioma que impide que entendamos. We may be too busy. Puede ser que estemos demasiado ocupados. We may be too distracted. Puede ser que estemos demasiado distraídos. We may have our own thinking, Puede ser que tengamos nuestro propio pensamiento and we miss God's word. y se nos pasa por el lado la palabra de Dios. Abraham did not miss God's word. Abraham no pasó por el lado de la palabra de Dios. In finding a wife for his son, Al encontrar una esposa para su hijo, he had some very specific things that he followed. tuvo unas cosas muy específicas que estaba haciendo. In verse 2, he says, "Put your hand under my thigh." He was going to require a promise from his servant. En el versículo 2 dice: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Iba a requerir una promesa de su siervo. In verse 3, he says, "You shall not take a wife
for my son from the Canaanites. En versículo 3 dice, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. In verse 6, he says, beware that you bring not my son thither again. En versículo 6 dice, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. In verse 8, he says, if she won't come, you're clear from my oath. En versículo 8 dice, si ella no viene, entonces serás libre de este juramento. All of this because God spoke to him, as he says in verse 7. Todo esto porque Dios le habló, como él dice en el versículo 7. You remember back in Genesis chapter 12 where God came to Abraham and told him to leave his country and he made him promises. ¿Ustedes se acuerdan en Génesis 12 cuando Dios habló con él y le dijo que dejara a su pueblo y que siguiera sus promesas? In Genesis 12, 1 through 3, God promised him a land, God promised him he'd make him a great nation, and God promised that he would be a blessing. En Génesis 12, 1 al 3, Dios le prometió tierra, prometió que iba a ser una gran nación y prometió que iba a ser de gran bendición. Abraham lived for the purpose of God. Abraham vivió para el propósito de Dios. If we are to comprehend God's word and have it guide us, we need to live by the purpose of God. Si vamos a comprender la palabra de Dios y dejar que nos guíe, tenemos que entender el propósito de Dios. In Ephesians chapter 1 and verse 12, En Efesios 1, versículo 12, it says that we should be to the praise of his glory who first trusted Christ. dice que debemos ser para alabanza de su gloria los que hemos confiado en Jesucristo. To live for him. Vivir para Él. He has made each one of us just as we are. Él nos ha hecho a cada uno de nosotros así como somos. I hope you are familiar with Psalm 139. Creo que están familiarizados con Salmo 139. When we were all in our mother's womb, God wove our parts together. Cuando todos estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios entretejió las partes de nuestro cuerpo. And the psalmist says that it was wonderful. Y el salmista dice que era maravilloso. In Ephesians chapter 4, God says that he gives gifts to men. En Efesios capítulo 4, Dios dice que Él le da dones a los hombres. Every one of us who have accepted Jesus Christ as our Savior has a gift from Christ for his service. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos un don de Cristo para servirle a Él. That we might exercise our gift for his glory. Que podamos ejercitar ese don para su gloria. Do you see how it comes together to be able to live for the purpose of God? Ven como todo se va juntando para poder vivir para el propósito de Dios. Sometimes people are discontent. A veces la gente no está contenta. We have a man in our church who's been blind from birth. Tenemos un hombre en nuestra iglesia que ha sido ciego desde que nació. His name is Gary. Se llama Gary. Gary is a joy in our church. Y Gary es un gozo tenerlo en la iglesia. One day, one of our men let Gary drive his truck. Un día uno de los hermanos permitió que Gary manejara su carro. Not a good decision. No fue una buena decisión. It cost him $100 tire. Le costó una llanta de $100. Gary can sing, Gary can play the piano, but Gary cannot drive trucks. Gary puede cantar, puede tocar el piano, pero no puede manejar. We each have our gifts. Cada uno de nosotros tenemos un don. Los dones. That we might understand, as Abraham did, that we need to live for God's purpose. Pues tenemos que entender, como entendió Abraham, que tenemos que vivir para el propósito de Dios, With God's gifts. con los dones que Dios nos da. Abraham not only lived for the purpose of God, he lived for the promises of God. Abraham no solo vivía para los propósitos de Dios, vivía para las promesas de Dios. God kept making these promises to Abraham in a series. Dios seguía haciéndole estas promesas a Abraham en serie. In Genesis chapter 15, God came to Abraham again and told him that he would have a child from his own bowels. En Génesis 15, Dios vino a Abraham otra vez y le dijo que iba a tener un hijo de su propia esposa.
He took him out and showed him all the stars, and he said, number them if you can, and so will be the number of your descendants. Lo sacó afuera, le mostró todas las estrellas y dijo, cuéntalos si puedes, y así va a ser el número de tus descendientes. Genesis 15:6 says, he believed in the Lord, and he, God, counted it to him for righteousness. Génesis 15:6 dice que creyó a Jehová y le fue contada por justicia. God says that that belief made him a righteous man. Dios dijo que esa creencia en Dios le hizo un hombre justo. He lived for the promises of God. Él vivió para las promesas de Dios. Do you live for the promises of God? ¿Usted vive para las promesas de Dios? God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. That's a promise. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa. You can't live for God's glory unless you know him as your Savior. No puede vivir para la gloria de Dios al menos que lo conozca como su Salvador. We had a lady in our church, her name was Jenny. She was a young mother. Había una mujer en nuestra iglesia que se llamaba Jenny, era una madre joven. Jenny came to me one day as her pastor, and she says, Pastor, I know I'm saved, I just don't know when it happened. Jenny vino a mí un día y me dijo, Pastor, sé que soy salva, pero no estoy segura cuándo fue que sucedió. So we looked at Abraham in Genesis 15. Así que vimos Abraham en Génesis 15. God gave his word to Abraham. Abraham believed the Lord's word. Dios le dio su palabra a Abraham y Abraham creyó la palabra de Dios. The moment Abraham took God at his word was the moment he became a righteous man. El momento que Abraham creyó lo que Dios le dijo fue el momento que Abraham se hizo o fue justo. When I showed that to Jenny, she got a big smile. Cuando se lo mostré a Jenny, le salió una gran sonrisa. She says, I know that the moment that I accepted Christ as my Savior, Dice ella dijo, yo sé el momento cuando fue que acepté a Cristo como mi Salvador. because she could remember when she took God at his word, not all of those occasions where she had gone forward at church and at camp. Porque ella sí se acordaba de cuándo fue que le creyó a Dios. No se acordaba de los momentos que había pasado al frente en los campamentos y todo eso. She said it happened in my living room when somebody talked to me about Christ. Ella dijo, sucedió en mi sala cuando alguien me habló de Jesucristo. Has there been a time where you've taken Christ at his word and received him as your Savior? ¿Ha habido un momento cuando usted ha creído lo que Dios le ha dicho y la ha recibido como su Salvador? Abraham lived in light of God's promises, in God's purpose. Abraham vivió en luz de las promesas de Dios y según los propósitos de Dios. And he also lived in light of God's perfection or purity. Y también vivió en luz de la perfección o la pureza de Dios. In chapter 17, verse 1, God told Abraham to walk before him and be perfect. En capítulo 17, versículo 1, Dios le dijo a Abraham que anduviera delante de él y que fuera perfecto. And you follow through these chapters, you find out that Abraham was a man who cared about right and wrong. Y cuando usted va siguiendo por estos capítulos va a ver que Abraham era un hombre que le importaba lo correcto y lo incorrecto. God said about Abraham in Genesis 18:19, En Génesis 18:19 Dios habló acerca de Abraham. I know him, that he will command his children and his household after him, and they shall keep the way of the Lord, to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which he has spoken of him. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Here's a man who submitted to the scepter of righteousness. Aquí está un hombre que se ha sometido al cetro de justicia. God leads through his word. Dios dirige a través de su palabra. Here was a man who was concerned and lived according to God's word. Aquí está un hombre que estaba preocupado y vivía según la palabra de Dios. Not only did he comprehend God's word, Él no solo comprendía la palabra de Dios, but he had a conviction about God's word. pero tenía una convicción acerca de la palabra. In Genesis chapter 24, Génesis 24,
Those verses again about what he required of the servant when the servant went to find a wife for his son. Esos versículos de nuevo lo que él requería de su siervo para que su siervo fuera a encontrar una esposa para su hijo. Abraham was driven by conviction. Abraham estaba guiado, dirigido por su convicción. Abraham's 140 years old in Genesis 24:1. En Génesis 24:1 Abraham tenía 140 años. Sarah has died. Sara había muerto. Isaac is the one to whom the promise will come through. Isaac era la persona a quien iba a ir la promesa. He's not married. No está casado. Abraham's old. Abraham ya está viejo. There's only one thing that can happen. Solo hay una cosa que puede suceder. Abraham needs a wife. Abraham necesita una esposa. So Abraham's going to find a wife for his son. Right. Isaac, perdón, necesita una esposa, así que Abraham va a encontrar una esposa para su hijo. It's what I say, not what I mean. Es lo que digo, No, no, it's what I mean, not what I say. es lo que quiero decir, no lo que estoy diciendo. Abraham had a conviction. He had to get a wife for his son. Abraham tenía convicción y tenía que conseguir una esposa para su hijo. He made the servant swear. Y le hizo al siervo juramentar No Canaanite, que no fuera cananea, no leaving the land. que no se fuera de la tierra. He was sure about this. Él estaba seguro de eso. This is how we find God's will. Esta es la manera que encontramos la palabra de Dios, perdón, la voluntad de Dios. We understand God's word and we have convictions about God's word. Entendemos la palabra de Dios y tenemos convicción acerca de la palabra. Amen. Someone gave me a GPS and I brought it on this trip to just see how it would work. Alguien me dio un GPS y lo traje en este viaje para ver cómo funcionaba. So in Nogales, I switched to the Mexico map. Así que en Nogales cambié el mapa de México. I put in Hermosillo. Puse ahí Hermosillo. Pushed some buttons, didn't read carefully. Presioné unos botones y no leí con cuidado. It told me it would take me 14 hours to get to Hermosillo from Nogales. Me decía que iba a tomar 14 horas para llegar a Hermosillo desde Nogales. I didn't think that was quite right. Y yo sospeché que eso no estaba muy bien. I didn't trust it. No confié en él. I knew where I needed to go, and I knew it only took a few hours for... Yo sabía hasta dónde tenía que llegar y sabía que solo tomaba unas cuantas horas, tal vez 4. So I didn't follow the GPS Así que no seguí el GPS until I got it fixed. hasta que lo arreglé. You have to know where you're going. Tienes que saber a dónde vas. And when you know where you're going, you can have conviction about it. Y cuando sabes a dónde vas, puedes tener convicción acerca de ello. Amen. Amen. God gives us His Word. Dios nos da su palabra We need to comprehend it. y tenemos que comprenderla. We need to have convictions about it. Tenemos que tener convicción acerca de ello. Amen. What's a conviction? ¿Qué es una convicción? What does it mean when it says, be not unequally yoked together with unbelievers? ¿Qué significa cuando dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Well, that's exactly what it means. Pues es exactamente lo que significa. Abraham had some things here. Abraham tenía unas cosas aquí, No Canaanite. que no fuera cananea, No going back to the land where he had come from. He must stay in Canaan. de no volver a la tierra de donde vino, tenía que quedarse en Canaán. If you want to know God's will, Si quieres saber la voluntad de Dios, you must know His Word, tienes que conocer su palabra and you must have convictions about it. y tienes que tener convicción para ella. Number 2, Número 2, God leads through prayer. Dios dirige a través de la oración. This encourages my heart. Esto me anima. Look in verses 10 through 14. Vean versículo 10 al 14. Dice, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham.
He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Do you like a love story? ¿Les gustan las historias de amor? This is where it gets good. Aquí se pone bueno. There's prayer and there's answer. Hay oración y hay respuesta. Amén. Two things we need to think about: the servant's endeavor and then the servant's entreaty. Hay dos cosas que tenemos que pensar: el esfuerzo del siervo y la súplica del siervo. When we act, or when we want to see God do things and we pray, we need to put feet to our prayers sometimes. Cuando queremos que Dios haga algo y oramos, muchas veces tenemos que ponerle pies a nuestra oración. Do you remember the priest when they crossed the Jordan River to go into the land? When the priest put their foot on the water, the Jordan River parted. ¿Se acuerdan de los sacerdotes cuando Israel iba cruzando el Jordán para entrar a la tierra prometida? Los sacerdotes pisaron el agua y luego el agua se dividió. Do you remember when Jonathan wanted to go fight Philistines, he and his armor bearer? ¿Se acuerda cuando Jonatán quería ir y pelear contra los filisteos con su paje de armas? Jonathan said, the Lord doesn't need many or few to win the battle. Jonatán dijo, el Señor no necesita muchos o pocos para ganar la batalla. If they say come up, we'll go up and fight. Si ellos dicen, vengan, pues subimos y peleamos. He put feet to his prayers. Puso pies a sus oraciones. Do you remember the woman in the New Testament who came behind Jesus and reached out to touch his garment to be healed? ¿Se acuerda de la mujer en el Nuevo Testamento que vino por atrás de Jesús y tocó su manto para ser sanada? God sometimes wants us to put feet to our prayers. Dios a veces quiere que le pongamos pies a nuestras oraciones. The servant made preparations. He loaded the camels and got everything ready. El siervo hizo preparativos, cargó los camellos y preparó todo. Then he progressed. He arose and he went on the long trip up north. Y luego progresó, se levantó y se fue en ese viaje largo hacia el norte. Not only did he prepare and progress, but he used prudence. Y no solo se preparó y progresó, pero usó prudencia. He went to the right place to look for a wife. Fue al lugar correcto para buscar una esposa, At the well. en el pozo. He came at the right time. Llegó a la hora precisa. It says in the evening of the day when the women came to the well. Dice, en la tarde cuando venían las doncellas al pozo. He even prayed the right kind of prayer for one who would work. Y oró, hizo la oración correcta para una que fuera trabajadora. So in all of this, Así que en todo esto, he is using discernment, está usando discernimiento. but we need to remember, without him we can do nothing. Pero tenemos que recordar, sin él no podemos hacer nada. I think of when I found a wife. Yo pienso cuando yo encontré una esposa. My first year in college, I saw her. Mi primer año en la universidad, la vi. Love at first sight. Amor a primera vista. But it was not God's time. Pero no era el tiempo de Dios. And it wasn't until several years later, Y no fue hasta varios años después. I was in the library Estaba en la biblioteca and I needed a special book that could not be checked out of the library. y necesitaba un libro especial que no se podía sacar de la biblioteca. This same girl was a librarian. Y esta misma muchacha era bibliotecaria. I went to the desk, asked for the book, someone else had it. Fui al escritorio, pedí el libro, alguien más lo tenía. I went and sat to wait for the book. Fui y me senté para esperar el libro. And then this sweet thing brought the book to me. Y luego esta dulzura me trajo el libro. At that moment, I said, she's the one. En ese momento yo dije, ella es. She's thoughtful and kind and beautiful. Es considerada, es buena y muy bonita. In all of that, it was the right time and it was the right person. En todo eso era el tiempo correcto y la persona correcta. She was kind
Ella era buena, era considerada. And I could begin to see God working. Y yo empecé a ver cómo Dios estaba trabajando. But prayer is so important. Pero la oración es tan importante. Look at this man's prayer. Vean la oración de este hombre. In verse 12, he begins to pray. En versículo 12 comienza a orar. In verse 14, he gives a specific request. Y en el 14 hace un pedido específico. The girl that gives me a drink and the camels, let that be the one. La mujer que me da de beber a mí y a los camellos, que sea ella. God wants us to pray. Dios quiere que oremos. If any man lack wisdom, let him ask of God. Si alguno tiene falta de entendimiento, pídasela a Dios. That's what James says. Eso es lo que dice Santiago. In James chapter 4, verse 2, it says, we have not because we ask not. En Santiago 4:2 dice, no tenemos porque no pedimos. In James chapter 5, it talks about the praying of Elijah, how he prayed for rain and God sent rain. En Santiago 5 habla de la oración de Elías, de cómo oró, pidió lluvia y Dios mandó lluvia. And so, in the book of James, we see the point is prayer. Así que en el libro de Santiago vemos que el punto principal es la oración. You ever become discouraged and quit praying? A veces se desanima y deja de orar. Sometimes I believe we miss God's will because we don't ask. Creo que a veces nos perdemos en la voluntad de Dios porque no pedimos. There is in the book of Matthew 4 occasions where it talks about those who have little faith. En el libro de Mateo hay 4 ocasiones donde habla de aquellos que tienen poca fe. In Matthew 6:30 it talks about those who are anxious about God's provision that have little faith. En Mateo 6:30 habla de los que están ansiosos y preocupados por la provisión de Dios y tienen poca fe. In Matthew chapter 8, the disciples are in a storm in the boat and they say, Lord, save us. En Mateo 8 están en una tormenta los discípulos en el barco y dicen, Señor, sálvanos. And the Lord says, oh, ye of little faith. Y el Señor dice, oh, hombres de poca fe. In Matthew chapter 14, Peter is walking on the water and begins to sink. En Mateo capítulo 14, Pedro está caminando sobre el agua y empieza a hundirse. And the Lord rebukes him for his little faith. Y el Señor lo exhorta por su falta de fe. Then in Matthew 16, verse 8, Y en Mateo 16, versículo 8, God again rebukes his disciples for little faith. Dios de nuevo reprende a sus discípulos por su falta de fe. But there are 2 occasions in the book of Matthew that talk about great faith. Pero hay 2 ocasiones en el libro de Mateo que habla de una fe grande. One is in Matthew chapter 8, Uno es en Mateo capítulo 8, around verses 8 or 10. entre más o menos en el versículo 8 o 10. A centurion has a servant who's sick. Un centurión tiene un siervo que está enfermo He sends to Jesus to have Jesus come heal his servant. y él manda a traer a Jesús para que Jesús pueda sanar a su siervo. Then he sends again and says, I'm not worthy that you should come under my roof. Y luego envía otra vez y dice, no, yo no soy digno de que vengas debajo de mi techo. In Matthew 8, verse 8, he says, but speak the word only, and my servant shall be healed. Y en Mateo 8:8 dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. And Jesus says, later in this passage of Scripture, that he has not seen so great faith, no, not in Israel. Y Jesús dice más adelante en este pasaje que no había visto tan grande fe en todo Israel. Prayer is based in dependence on God's word. La oración está basada en una dependencia en la palabra de Dios. Lord, but speak the word. Señor, solo di la palabra. That's great faith. Eso es una fe grande. In Matthew chapter 15, Mateo capítulo 15, verse 28, versículo 28. there is a woman. Hay una mujer, She is a Canaanite woman. y es una mujer cananea. She comes and begs Jesus to do something for her daughter who's demon possessed. Viene y le ruega a Jesús que haga algo por su hija que tiene un demonio. In verse 22, she asked, but in verse 23, he answered her not a word. En versículo 22, ella le pide, y en el 23 dice que Jesús no le respondió palabra. She's put off the first time. Entonces la ignora la primera vez. The disciples come and say, send her away. That's number 2. Vienen los discípulos y dicen, envíala lejos de aquí. Es el número 2.
In verse 24, Jesus says, I'm not sent but to the lost sheep of Israel. That's number 3. Y en versículo 24, Cristo dice, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es el número 3. So she has been put off 3 times. Así que ha sido rechazada 3 veces. Then she came to Jesus in verse 25 and said, Lord, help me. Y luego viene a Cristo en el versículo 25 y le dice, Señor, ayúdame. And Jesus says, it's not meet or fit to take the children's bread and cast it to the little dogs. Y Cristo le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. That's the 4th time she's been put off. Esa es la 4ª vez que la han echado a un lado. She says in verse 27, Ella dice en versículo 27, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Then Jesus says, Y luego le dice Cristo, O woman, great is thy faith. oh mujer, grande es tu fe, And he heals her daughter. y sana a su hija. Great faith Una fe grande is determined está determinada to receive the good from the Savior. para recibir el bien del Salvador. Some of you may be discouraged and you've quit praying. Tal vez algunos de ustedes están desanimados y han dejado de orar. Make this woman your hero. Haga a esta mujer su héroe. Persist. Siga adelante. If you know it's a good thing to ask for in the courts of heaven, persist. Si sabe que es algo bueno que está pidiendo ante el Señor, persevera. This man in Genesis chapter 24 prays that God will send the right one to do the right deed. Este hombre en Génesis 24 ora y le pide a Dios que manda a la persona correcta para hacer la cosa correcta. To water the camels? Dale agua a los camellos. 10 camels? 10 camellos. Wow, Big job. es un trabajo grande. But God answered. Pero Dios respondió. God wants us to use good sense when we pray. Dios quiere que usemos de buen razón cuando oramos. But we need God to answer. Pero necesitamos que Dios nos responda. So, to know God's will, Así que, para conocer la voluntad de Dios, He leads through His precepts. Él nos dirige por medio de sus preceptos. That's number 1. Ese es el número 1. Number 2, He leads through prayer. Número 2, nos dirige por medio de la oración. Don't fail to pray. No falle en sus oraciones. But number 3, He leads through providence. Pero número 3, nos dirige por medio de la providencia. Not always, No siempre, but sometimes. pero a veces sí. Look at the providence of God in verse 15. Vea la providencia de Dios en versículo 15. It came to pass before he had done speaking that behold, Rebekah came out. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca salió. God's providence is His special working for our good in His glory. La providencia de Dios es su obra especial para nuestro bien y para su gloria. Has God worked like that for you? Dios ha trabajado así para ti. I was on a trip with some young people to visit colleges in the United States. Estaba en un viaje con los jóvenes visitando universidades en Estados Unidos. We were traveling close to 2,500 miles, maybe about 3,000 kilometers. Estábamos viajando casi como 3,000 kilómetros. We were on our way home. We had maybe 1,000 kilometers to go. Y estábamos de regreso a casa y nos faltaban casi 1,000 kilómetros. We heard a pop Y escuchamos algo que tronó as we were driving, mientras manejábamos. and then another pop. Y luego otra cosa que tronó. It was under the front right seat. Y estaba debajo del asiento de enfrente, del lado derecho. I told the driver, you better pull off, that doesn't sound good. Y le dije al conductor, hay que parar, eso no suena muy bien. Pulled off. Y nos ahorillamos. Our wheel bearings were just falling out. Y los valeros de las llantas estaban saliendo. Just another quarter of a mile, we would have lost the wheel. Y en un cuarto de milla más, hubiéramos perdido la llanta por completo. I had been sleeping when the pops woke me up. Y yo había estado durmiendo cuando me despertaron esos sonidos. I said, where are we? Y dije, ¿dónde estamos? They said, we are in Owatonna. Me dijeron, estamos en Owatonna. I said, Owatonna? There's a Bible college here.
Y yo dije, Owatonna, pues hay un colegio bíblico aquí. Let's see if we can get to the college. Maybe they will help us. Vamos a ver si podemos llegar ahí a la universidad cristiana, a ver si nos pueden ayudar. We just got to the town border and the wheel. It was all done. Llegamos a la orilla del pueblo y ahí se acabó la llanta. I thought, what am I going to do? Where am I going to spend the night? Yo pensé, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde vamos a pasar la noche? I have a handful of young people. Tengo una van llena de jóvenes. I called the college. Llamé a la universidad. It rang and rang and rang, and then finally, somebody answered the phone. Sonó y sonó y sonó hasta que por fin alguien contestó el teléfono. It was the dean of men. He said he wasn't going to answer, but he thought it might be his wife because it rang so much. Era el decano de los hombres y dijo que no iba a contestar, pero luego pensó que era su esposa porque siguió y siguió sonando. He offered a tow truck. Él ofreció mandar una grúa. He had free tow truck. Tenía una grúa gratis. He brought a van out. Trajo una van. Before he got there with the van, the tow truck was already there. Y antes de que él llegó con la otra van, ya estaba la grúa ahí. He took the van to the college and put it in a garage. Llevó la van ahí a la universidad, lo puso en un garaje. We went to the auto parts and got a new bearing. Y fuimos ahí a la refaccionaria y compramos la parte que faltaba. He had just the right tools in his shop to pull the bearing and put a new bearing on. Y él tenía las herramientas adecuadas para sacar los valeros y poner el nuevo. They put the kids up in the dormitory. They fed us. Los jóvenes durmieron en el dormitorio, nos dieron comida. We didn't lose any time. No perdimos nada de tiempo. When it was all done, I thought, thank you, Lord. Cuando todo terminó, yo pensé, gracias, Señor. You worked in this one. Tú trabajaste en esto. You protected us and you took care of us. Nos protegiste, nos cuidaste. That's God's Amen. providence. Esa es la providencia de Dios. You see God's providence in timing. When, as he was praying, she came out. Vemos la providencia de Dios en el tiempo. Cuando Él estaba orando, fue que ella salió. You see God's answer in prayer, or God's providence in the good fulfillment that took place. Vemos la promesa de Dios en el cumplimiento bueno que hubo. It was the right girl from the right family. Era la muchacha correcta de la familia correcta. She had never been married and she was beautiful. Nunca se había casado y era muy bonita. He asked for a drink and she gave it. Él le pidió de tomar y ella le dio. Then she said, Y luego dijo, I'll water the camels. le voy a dar a tus camellos. Woo! 10 camels. 10 camellos. God is good. Dios es bueno. And then, down in verse 24, he asked who she is. Y luego en versículo 24, él le pregunta, ¿quién era? And she's from the family. Y ella es de la familia. Amen. God is good. Dios es bueno. God's providence working. La providencia de Dios trabajando. In verse 26, you see just what comes out of his heart when he sees the working of God. En el versículo 26 vemos lo que le sale del corazón cuando él ve que Dios está trabajando. God's providence will cause you to worship him. La providencia de Dios hace que tú lo adores. Amen. Your words will be what his words are in verse 27. Y tus palabras van a ser lo que son los de él en el versículo 27. I being in the way, the Lord led me. Dice, guiándome Jehová en el camino. Perdón. Verse 27. No apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo. So God led. Así que Dios lo dirigió. And you see the response of Rebekah's family when they hear the whole story that begins from after verse 27 going all the way down through clear to verse 50. He tells the whole story again. Y vemos la respuesta de la familia de Rebeca cuando él cuenta toda la historia, comenzando en el versículo 27 hasta el versículo 50. Cuenta todo lo que sucedió hasta ese punto. His prayer and how God answered. De su oración y de cómo Dios contestó. And they said in verse 50, Y luego ellos dijeron en el versículo 50, the thing proceedeth from the Lord. esto viene del Señor. That's God's providence. Esa es la providencia de Dios. God is good. Dios es bueno. When I married my wife,
Cuando me casé con mi esposa, I knew God was good. yo sabía que Dios era bueno. But when we went back to where we both grew up, Pero cuando regresamos a donde habíamos crecido, when we were both about 5, 6 years old, we lived in the same town in Durango in Colorado. cuando los dos teníamos como 5 o 6 años, vivimos en el mismo pueblo de Durango, en Colorado. Then we drove down, I drove down to Aztec to show my wife where I lived by the river. Y luego llevé a mi esposa a un lugar que se llama Aztec, que era cerca del río donde yo vivía. When I was 10 years old. Cuando tenía más o menos 9 o 10 años. There was no bridge when I lived there as a boy, Cuando yo vivía ahí de niño no había puente, but there was a bridge now. pero ahora había un puente. I showed her my house and then we drove across the bridge. Le mostré mi casa y cruzamos el puente. We drove maybe 2 kilometers down the other side of the river. Manejamos más o menos 2 kilómetros por el otro lado del río. She showed me her house where she grew up. Ella me mostró su casa donde ella creció. We both lived in Farmington about the same time. Los dos vivíamos en un área que se llamaba Farmington más o menos al mismo tiempo. We realized that we grew up in the same places at the same time, but we didn't meet till Bible college in South Carolina. Nos dimos cuenta que crecimos en los mismos lugares, en los mismos tiempos, pero no nos conocimos hasta la Universidad Cristiana en Camino al Sur. We thought, God is in it. Y nosotros pensamos, Dios está en eso. God leads through providence. Dios dirige por su providencia. Not always, No siempre, but when you see it, it's wonderful. pero cuando lo ve es algo maravilloso. Last point, Y el último punto, God leads through peace. Dios dirige por medio de su paz. Now this is last. Ahora esto es lo último. We are in verses 51 to the end of the chapter. Estamos en los versículos 51 hasta el final del capítulo. Be careful, don't put this one first. Tengan cuidado y no ponga este en primer lugar. My wife and I have a friend, a lady, who left her husband and ran off with another man. Mi esposa y yo conocemos una persona, una mujer que dejó a su esposo y se fue con otro hombre. It broke our hearts, it broke her husband's heart. Nos rompió el corazón y le rompió el corazón a su esposo. She said, I've never had greater peace. Ella dijo, yo nunca había tenido más paz. You can't always trust peace. No siempre puedes confiar en la paz. But in this case, it is a good thing Pero in our story. En este caso es algo bueno en esta historia. Verse 50, Laban and Bethuel said, the thing proceeded from the Lord. Versículo 50 dice, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto. The father and the brother who had authority had peace about it. El padre y el hermano que tenía autoridad, los dos tenían paz. That's good. Eso es bueno. The servant had peace about it. El siervo tenía paz. Verse 56, Versículo 56. he says, the Lord has prospered my way. Y él les dijo, Jehová ha prosperado mi camino. Those who are seeking to see God's leading, and the ones who are the agents who are working, when they see God's peace, it is an encouragement to them. Los que están buscando la dirección del Señor y los que están trabajando para hacer la voluntad del Señor, es un ánimo para ellos cuando Dios les da su paz. And last of all, Rebekah and Isaac had peace. Y por último, Isaac y Rebeca tuvieron paz. They say in verse 57, we will call the damsel, inquire at her mouth. And they called Rebekah and said unto her, wilt thou go with this man? And she says, I will go. Ellos respondieron ahí en versículo 57, llamemos a la doncella y preguntámosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. And in verse 67, the Bible says that Isaac was comforted after his mother's death. Y en versículo 67 dice que Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. So God leads. Así que Dios dirige. God led through the peace that these people had with the decision. Dios les dirigió por medio de la paz que tuvieron en esta decisión. God led through the providence. His will became very evident. Dios dirigió por medio de la providencia, su voluntad se hizo muy evidente. Importantly, God led through prayer. Y más importantemente, Dios dirigió por medio de la oración. And most importantly, God led through his precepts, through God's word. Y lo más importante de todo, Dios dirigió por medio de su precepto.
de su palabra. God's leading begins with His Word. La dirección del Señor comienza con su palabra God's leading is enabled through prayer. y la dirección del Señor es facilitado por la oración. God's leading is seen in providence. La dirección de Dios se ve a través de la providencia And God's leading is assured by peace. y la dirección de Dios es asegurada por la paz. This church, I'm sure, is very similar to mine. Esta iglesia estoy seguro que es muy similar a la mía, It's about the same size. más o menos del mismo tamaño. And you have more young people than we do. Y ustedes tienen más jóvenes que nosotros. That's a blessing. Eso es una bendición. And so I sense your hearts are probably the same as mine, but I would be remiss Y creo que sus corazones están igual que el mío if I did not tell you that it's the Lord's will that none perish, but that all come to repentance. Pero yo estaría mal si no les dijera que es la voluntad de Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. There is no better thing than to follow God's will. No hay cosa mejor que seguir la voluntad de Dios. God's will begins with salvation. Y la voluntad de Dios comienza con la salvación. Do you know Jesus as your Savior? ¿Conoce a Cristo como su Salvador? Has there been a time and a place where you accepted Him in faith? ¿Ha habido un momento y un lugar donde lo ha aceptado con fe? If there hasn't been, Si no lo ha habido, would you settle that tonight? ¿quiere arreglar eso esta noche? The young people, I assume, gave their testimonies. They gave it in Spanish. I don't know what they said. Los jóvenes creo que dieron su testimonio, pero lo dieron en español, así que no sé qué fue lo que dijeron. But salvation is the most important decision you can make. Pero la salvación es la decisión más importante que usted pueda hacer. And then next to that, living for the will of God, for His glory. Y después de eso, vivir para la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Amen.